Ok, muy buenas tardes tengan ustedes. Vamos a dar continuidad con esta clase de sistemas de orden superior. En esta oportunidad vamos a trabajar con un reactor isotérmico que trabaja con flujos constantes. Aquí tenemos el reactor donde entra un flujo F1 en la parte inferior. En el reactor tiene un buen mezclado, es decir, que la mezcla es homogénea. Aquí se lleva a cabo la reacción A pasa a 2B, donde A es el reactivo que entra en esta corriente y tanto A como que no reaccionó como B que se formó salen por la parte superior, manteniéndose el nivel del tanque constante para tener un flujo, un volumen del reactor constante. F1 y F2 igual a F, también se puede denominar, si lo queremos hacer así, es el flujo volumétrico del material que entra y sale del reactor. Es flujo constante. C sub A sub 1 es la concentración del reactivo A en la entrada al reactor. C sub B sub 2 y C sub B y C sub A sub 2 son las concentraciones del reactivo que no reaccionó, valga la redundancia, y del producto B en la salida del reactor. Entonces esas son las concentraciones de la salida que, como está mezclado homogéneamente, son las mismas concentraciones que hay dentro del volumen del reactor. La cinética de la reacción es la que tenemos acá, donde se dice que R sub A de T es igual a K por la concentración de A elevado al cuadrado en función de la temperatura. ¿Qué queremos? Queremos determinar cómo es la variabilidad o la función de C sub B sub 2, es decir, la concentración del producto en la salida del reactor cuando cambia de alguna manera la concentración de C sub A sub 1 en la entrada al reactor, es decir, C sub B sub 2 entre C sub A sub 1 como función de transferencia. Eso es lo que necesitamos buscar. Tenemos aquí el reactor, entonces, primero que nada debemos generar el modelo matemático. Para generar el modelo matemático, primero hay que buscar las ecuaciones en estado dinámico. Aquí tenemos que trabajar con balances de materia. Tenemos tres componentes, sí, hay tres componentes, de los cuales tenemos el componente A, el componente B y el solvente en el cual se encuentran esos dos reactivos. Balance de materia, vamos a trabajar balance en moles de cada componente. Por lo tanto, los moles de un componente que estarían entrando, más los moles que se estarían generando de ese componente, menos los moles que están reaccionando o se consumen por reacción, menos los moles que están saliendo del sistema o del reactor, es igual a los moles de ese componente que se están acumulando dentro del reactor. Entonces, una vez entendido eso, vamos a realizar un balance en moles del componente A. Haciéndolo así, sería la cantidad de moles que están entrando en la corriente 1. Tendría entonces que es el flujo volumétrico multiplicado por la concentración de A en ese punto, es decir, en la entrada. Aquí no se está formando A, pero sí se está consumiendo. Y se consume por la cinética de reacción. Aquí tenemos entonces que sería multiplicar a B, volumen del reactor, que es un valor constante, multiplicado por algo que está variando, como es la tasa de reacción del componente A. Continuamos y tendríamos que restarle la cantidad de moles que están saliendo en la corriente de salida, valga la redundancia, y será igual a la variación de los moles acumulados dentro del reactor. En otras palabras, sería la variación de B multiplicado por C sub A sub 2 a diferencial de T. Aquí tendríamos entonces la primera ecuación en el estado dinámico. Es una ecuación, como ustedes pueden observar, donde hay una ecuación y hay dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Una es la concentración de A en la salida del reactor, o C sub A sub 2. Y la otra es la tasa de reacción. El flujo es un flujo constante y C sub A sub 1 es una función de forzamiento, es decir, C sub A sub 1 está entrando, es imposible conocerla, tiene que ser definida por el que está diseñando el problema o tiene que ser definida por conocimiento del proceso. O sea, es una variable externa al proceso, si se quiere decir. Una vez que tengo entonces una ecuación con dos incógnitas, yo voy y reviso las especificaciones del proceso y vemos que la cinética de la reacción nos va a ayudar, porque con la cinética de reacción, tal como está acá, que me dice que la tasa de reacción es igual a K por la concentración de A en la salida elevado al cuadrado en función de tiempo, esa es mi segunda ecuación. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Volvemos como en el caso anterior. Estaría resuelto hasta aquí, necesito trabajar más. Pues resulta que me están pidiendo la concentración de B
cómo varía la concentración de B con respecto a la concentración de C sub A sub 1 en la entrada del reactor. Entonces vamos a trabajar ahora un balance en moles de componente B. Balance de materia o moles en el componente B. Realizamos evidentemente al proceso o al sistema, como tenemos acá. El sistema, que es nuestro reactor, no está entrando por ninguna parte B. El B presente allí es porque se está generando. Entonces se genera por una tasa de reacción de ese componente de generación de B, menos lo que se estaría consumiendo. Él no es reactivo, es producto. Y aquí menos la cantidad de B que está saliendo en el flujo de salida es igual a la variación de ese componente B dentro del sistema. Aquí tengo tres ecuaciones, cuatro incógnitas. Mis nuevas incógnitas son la tasa de reacción del componente B, concentración del componente B en la salida, y tendría entonces hasta el momento tres ecuaciones, pero tengo cuatro incógnitas. Nos vamos a ver entonces qué especificación de proceso tengo. Como yo puedo observar aquí, la única que me puede ayudar es la estequiometría, que me dice que hay una relación molar de 1 de A por 2 de B. En otras palabras, la tasa de reacción de B puede ser obtenida como 2 veces la tasa de reacción de A. Y esa es nuestra cuarta ecuación. Ya tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. El modelo del proceso está conformado por el siguiente set de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Entonces, hasta el momento nosotros hemos diseñado el modelo matemático de la siguiente manera. Tenemos la primera ecuación, el estado dinámico, que es el balance en moles del componente A. La segunda ecuación en estado dinámico me lo da la cinética de la reacción. La tercera ecuación del estado dinámico me lo está dando un balance molar en el componente B. Y la cuarta y última ecuación me la está dando la estequiometría de la reacción. Paso 2 que tenemos que realizar, como lo dijimos en el problema anterior. El paso 2 consiste en linealizar las ecuaciones que se encuentran no lineales. Si nosotros observamos el set de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, nos estamos dando cuenta que la segunda ecuación es la que es no lineal. Pueden haber más, pero en este caso tenemos una sola, por suerte. Y estaríamos linealizando esa ecuación aplicando el teorema de Taylor para dos términos, primer término, segundo término, y luego hacemos la sustitución de las ecuaciones linealizadas en el modelo lineal. Es decir, tenemos la primera ecuación, que es normal. La segunda ecuación es donde hemos sustituido la linealizada que está aquí por la no linealizada que ya desapareció. Tenemos la tercera ecuación, estado dinámico igual, y la cuarta ecuación en el estado dinámico permanece igual. ¿Qué viene ahora? El punto 4, evaluación del modelo lineal en el estado estacionario. Una vez que se tiene el modelo lineal, ya incluyendo las ecuaciones linealizadas, nosotros procedemos a evaluar en el estado estacionario. Evaluar esta ecuación 1 en el estado estacionario significa que no va a haber variabilidad, es decir, esto será igual a 0. Y todo esto será en estado estacionario, es decir, F1, flujo de entrada por la concentración de A en la entrada en estado estacionario, sin variación, es igual a la tasa de reacción del componente en estado estacionario menos la tasa de salida. Esa es nuestra primera ecuación en estado estacionario. La segunda ecuación sería en estado estacionario C sub A sub 2. En estado estacionario pasa a ser este mismo C sub A sub 2, por lo tanto este término se cancela y me quedaría entonces que la tasa de reacción en el estado estacionario es simplemente este término que se encuentra aquí. La tasa de reacción en el estado estacionario del componente A es exactamente ese valor que es el primer término de esa serie de Taylor para la ecuación 2. Luego tenemos entonces la ecuación número 3, que nos diría entonces que la tasa de reacción del componente B menos la tasa de salida de ese componente B es igual a 0. Aquí la tenemos. Y cuarta y última es que la tasa de reacción de B en el estado estacionario es 2 veces la tasa de reacción del componente A en estado estacionario. Tenemos entonces la evaluación. ¿Qué procedemos? Hasta donde yo recuerde, tenemos que realizar ahorita la diferencia entre las ecuaciones en estado dinámico menos las ecuaciones en estado estacionario para posteriormente definir las variables de desviación. Aquí tenemos entonces ecuaciones en estado dinámico menos ecuaciones en estado estacionario. Tenemos las ecuaciones en estado dinámico menos estado estacionario, y una vez que yo las he hecho las diferencias, puedo entonces definir como variables de desviación
con letras mayúsculas cada una de ellas. Por lo menos C sub A sub 1 de T menos C sub A sub 1 en estado estacionario, pues será denominado como C sub A sub 1 en mayúscula, tal como aparece aquí. Será igual a la diferencia de esos dos. Definimos tasa de reacción por R mayúscula, la concentración de C sub A sub 2 en la salida con una letra mayúscula también, la tasa de reacción para el componente B, la concentración de salida para el componente B, y C sub 1, que es el valor de la constante que aparece aquí. Esa sería esta constante que está aquí, 2 multiplicado por K, que es la constante de cinética, por la concentración de C sub A sub 2 en el estado estacionario. Entonces dijimos que esto sería C sub 1 minúscula para simplificar un poquito los cálculos de aquí en adelante. Tenemos entonces las ecuaciones en variables de desviación. Ya una vez hecho eso, fíjese que F sub 1 es un valor constante cualquiera, pero C sub A sub 1, tasa de reacción, C sub A sub 2, tasa de reacción para B y concentración para C sub B, son ya variables de desviación. Una vez que nosotros tenemos estas variables de desviación, podemos hacer dos cosas. Podemos reducir el sistema de ecuaciones, lo vamos a reducir simplificando unas ecuaciones en otras para tratar de tener la menos cantidad de ecuaciones diferenciales posibles y luego llevarlo a la forma convencional de una ecuación diferencial de primer orden para después automáticamente mostrar las funciones de transferencia y terminar con el problema. Lo otro es realizar paso a paso. Este problema lo vamos a realizar paso a paso. Entonces sería, a diferencia del problema anterior de los tanques no interactuantes, me gustaría que lo analizaran, cómo se resuelve aquí, cómo se resuelve allá, y busquen la metodología más sencilla para ustedes. Dicho esto, entonces vamos a aplicarle la transformada de Laplace a cada una de estas ecuaciones. Y aplicando la transformada de Laplace a cada una de esas ecuaciones, nos dice entonces que tenemos la primera ecuación de Laplace, que corresponde a la primera ecuación de variable de desviación aplicada en Laplace. Significaría que sería F sub 1, C sub A sub 1 de S, como aparece aquí este término. El segundo término sería B por R de A de S, B por R de A de S, menos F sub 2 por C sub A sub 2 de S, F sub 2 por C sub A sub 2 de S. Y esto es igual a B, que es una constante, B sale de allí. La derivada de una variable, la transformada de la derivada de una variable es exactamente a la misma variable multiplicada por variable en S, multiplicada por S, menos la variable de desviación, en este caso, evaluada en el estado estacionario. El valor de la variable de desviación en el estado estacionario es 0. Por lo tanto, nos quedaría que simplemente sería S por C sub A sub 2 de S. Lo que es C sub A sub 2 evaluado en el inicio es 0. De la misma manera, trabajamos la ecuación 2 para generar la ecuación 2 Laplace. La 3 de variable de desviación, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Nos damos cuenta aquí que nos aparece B por S por C sub B de S. Es decir, este es producto de la derivada y nos origina la ecuación 3 Laplace. La 4 variable de desviación, le aplicamos Laplace y es una de las más sencillas, simplemente sustituir el parámetro T por el parámetro S. Y aquí tenemos entonces las 4 ecuaciones en transformadas de Laplace. Paso 9. Paso 9, vamos a reducir el sistema de ecuaciones de manera algebraica. En este caso, una de las cosas que pude observar es que si sustituyo 2 de Laplace en 1 de Laplace y 2 de Laplace en 4 y resultado finalmente lo coloco en la tercera de Laplace, nos va a dar este par de ecuaciones diferenciales. Este par de ecuaciones diferenciales que ustedes observan aquí, 5 en Laplace y 6 en Laplace, y luego posteriormente yo voy a agrupar términos. ¿Por qué? Porque tengo aquí, ¿cuál es mi variable de interés o mi variable de salida? De una variable una ecuación diferencial, la variable que está dentro de la derivada es mi variable de interés o mi variable de salida. En este caso, la que está en una derivada es C sub A sub 2. ¿Cuántos C sub A sub 2 tengo aquí? Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Con respecto a este C sub B sub 2 tengo 1 y tengo 2. ¿Qué me interesa? Me interesa en la 5 de Laplace, en la ecuación 5 de Laplace, tratar de agrupar los términos en C sub A sub 2, porque para mí debe quedar B de S C sub A sub 2
más C sub A sub 2 en algún momento, porque esta variable recordemos que debe estar sola, sin ningún coeficiente, para poder tener la transformada de Laplace. La ecuación 6 en Laplace se hace de manera similar. Aquí tenemos entonces, agrupamos, y una vez que tenemos la ecuación de 8 de Laplace, procedemos a hacer lo siguiente. La ecuación 7 debe estar dividida por B C sub 1 más F2 para poder dejar C sub A sub 2 sola. Y en la ecuación 8 la vamos a dividir por F2 sencillamente. Si nosotros hacemos eso, dividimos 7 en Laplace por B sub C sub 1 de F más F2, entiéndase que es para dejar a C sub A sub 2 solo, y a 8 de Laplace lo vamos a dividir por F2, porque se entiende que es para tener a C sub 2 de S solo. Entonces, al dividirlas por ellos tenemos esta expresión que ustedes observan aquí. Entonces, una vez que tenemos esta expresión, vamos a definir las siguientes constantes. K sub 1, este término, tau sub 1, lo que acompaña a S, aquí tenemos a K sub 2, y aquí tendríamos entonces a la constante de tiempo T sub 2 que me acompaña a S. Aquí tendríamos K sub 1, tau sub 1, K sub 2 y tau sub 2. Sustituimos estas constantes dentro de estas ecuaciones y vamos a obtener el set de ecuaciones que tenemos aquí. 9 de Laplace y 10 en Laplace. Aquí ya no podemos hacer más ninguna otra reducción. Por supuesto, esta es una manera algebraica que se puede hacer fácilmente con práctica. Lo otro es usar diagramas de bloque como se hizo en el problema anterior. De este par de ecuaciones que tenemos ahora, 9 en Laplace y 10 en Laplace, pueden obtenerse fácilmente las funciones de transferencia C sub A sub 2 con respecto a C sub A sub 1. Es decir, yo si quiero obtener cómo es la funcionabilidad o la función de transferencia entre C sub A sub 2 y C sub A sub 1, puedo obtenerla usando exactamente la 9LP, o sea, la ecuación 9 en Laplace. Con esta yo determino la primera. Y la segunda me dice que puedo tener una relación entre C sub B sub 2 y C sub A sub 2. Entre C sub B sub 2 y C sub A sub 2. Entonces, tenemos estas funciones de transferencia. Para obtener la que me piden, la que me están pidiendo es C sub B sub 2 de S con respecto a C sub A sub 1. Para obtener esa función de transferencia, basta con multiplicar las dos funciones de transferencia anteriores, generándose una función de transferencia de orden superior, en este caso de segundo orden. Entonces, C sub B sub 2 con respecto a C sub A sub 1 será C sub A sub 2 de S con respecto a C sub A sub 1, es decir, esta expresión que está acá, esta ecuación que se encuentra en este sentido. Lo vamos a multiplicar por C sub B sub 2 a C sub A sub 2, es decir, por esta expresión en Laplace que tenemos aquí. Al multiplicar esta función de transferencia por esta función de transferencia, es decir, esta por esta, estamos obteniendo exactamente la ecuación de transferencia del sistema de orden superior que rige la variación de la concentración de B en la salida con respecto a la concentración de A en la entrada. Esta es la expresión que estábamos buscando. Esto se hace con un arreglo algebraico a partir de la generación de las ecuaciones diferenciales en variable de desviación y luego se le aplica Laplace y jugamos algebraicamente. Lo otro que se puede hacer es aplicar un poquito de diagrama de flujo, o no diagrama de flujo, sería diagramas de bloques más bien, que se encuentra en la página 95 creo o 98, que es la tabla 3 raya 4.11, algo así. Está definida en la clase anterior de tanques no interactuantes. Señores, muchas gracias por su atención. Tengan bonito día.